aunque tal vez para muchos pasó inadvertido, el 31 de diciembre se cumplió un nuevo aniversario de la usurpación de las Islas Malvinas por parte de los ingleses. Esa fecha ha quedado como olvidada, pocos la recuerdan, en la efemérides casi no se menciona, pero es una fecha que condicionó que toda nuestra vida los argentinos estemos reclamando por nuestras Malvinas, hecho que por supuesto tuvo su punto más duro y difícil en aquella guerra de Malvinas declarada por el gobierno militar que todos recordamos. Pero el propósito de lo que hoy yo quiero hablar con ustedes tiene que ver con un antecedente que está completamente olvidado y que tiene que ver con el motivo por el cual los ingleses avanzaron sobre Malvinas. Las Islas Malvinas pertenecían a los territorios españoles del Río de la Plata. Por consiguiente, en 1810, después que las Provincias Unidas comenzaran su camino de independencia, fueron abandonadas por los españoles. Obviamente, tal cual ocurre hoy, pero imaginémonos en esa época, era un coto de caza y de pesca para cazar lobos de mar, focas y pescar ballenas. Era un lugar muy visitado por los balleneros de Nueva Inglaterra, norteamericanos, que realmente llevaban adelante matanzas y depredaciones de la fauna de la zona. Por esa época, estamos hablando de 1820 y algo, Louis Bernet, que había nacido en Alemania, descubre la veta riquísima que tenía toda esa zona justamente para operar con la pesca y con la caza de estos lobos marinos y focas que eran muy utilizados en todo el mundo en realidad. Por lo tanto, establece un comercio activo en las Islas Malvinas y las Islas de los Estados y llega a fundar una aldea llamada Puerto Luis, que llegó a tener 200 habitantes. Louis Bernet al estar asentado ya en el lugar, fue nombrado por el gobierno de Rosas como comandante político y militar de las Islas Malvinas. Esto fue por un decreto del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires con atribuciones en las relaciones exteriores, Juan Manuel de Rosas. Pero el problema de Louis Bernet era que estos balleneros seguían asolando la zona, se dedicaban a la matanza, como dije, de lobos marinos, paraban en las islas a refaccionar sus buques y a aprovisionarse, desconociendo por completo que era un lugar con una soberanía argentina o una soberanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por lo tanto, Louis Bernet, obviamente, trabajando con el gobierno argentino, comienza a poner límites a todo esto, dictando leyes que reglamentaban la pesca y las actividades en la zona de Malvinas como territorio soberano. A todos los buques que paraban y recalaban en Malvinas y en las islas adyacentes se les daba a conocer que era territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata y que tenían que pagar una tasa, impuestos, etc. y tenían limitado la depredación que estaban haciendo. El gran problema era que Louis Bernet no contaba con una fuerza militar naval como para hacer frente a esto y vivía reclamando a Buenos Aires que se lo apoyara, pero bueno, el gobernador Rosas tenía otros problemas en los que pensar, al menos en ese momento. Así las cosas, en 1829, a pesar de todas las advertencias y las comunicaciones de Louis Bernet, 3 goletas norteamericanas entran en Malvinas y hacen lo que venían haciendo, campeando por sus gustos, cazando y pescando sin ningún tipo de restricción. Por lo tanto, haciendo valer la soberanía y la ley que estaba en conocimiento de estos marinos, Louis Bernet apresa las 3 goletas y las deja hasta resolver posteriormente qué hacer con ellas. Una de esas goletas, cuyo capitán firma por escrito reconocer el derecho de las islas,
y de la soberanía, mejor dicho, de las Provincias Unidas del Río de la Plata sobre las islas, una de esas goletas es liberada y las otras dos quedan ahí, y Vernet se ve en serios problemas porque las tiene apresadas, pero él no tiene fuerza militar o, digamos, de policía como para sostener estas tripulaciones. De todas maneras las sostuvo igual, pero con tanta deficiencia que una de ellas logra escapar y vuelve a Estados Unidos. La que queda es la goleta Harriet. Pero entonces Louis Vernet se embarca en esta goleta Harriet junto con su familia y con toda la tripulación, el capitán y con todo ese cargamento que él había decomisado, y pone proa a Buenos Aires para que se lleve adelante el juicio que correspondía por haber infringido la ley de una nación soberana. El problema es que cuando llega acá se encuentra con un pseudocónsul, porque no era cónsul oficial, un personaje bastante funesto, porque las consecuencias de su accionar llegan hasta hoy. Una persona de apellido Slocum, que realmente, primero que no era cónsul oficial, sino que además tenía una manera de actuar muy arrogante, comienza a hacer acciones en contra de Louis Vernet, acusándolo a él de pirata y exigiendo reparaciones, indemnización. El punto es que esto es rechazado por el ministro de Relaciones Exteriores del momento, que era Tomás de Anchorena, porque primero no reconoce a ese cónsul que nadie nombró, a pesar de que era norteamericano, y segundo porque estaba bien establecido que había un nombramiento de un comandante político y militar con una población establecida en Malvinas por parte de un gobierno como era el de Rosas, soberano. Pero este señor, este pseudocónsul, realmente lleva las cosas a una escalada que realmente marcó la historia para los argentinos en ese aspecto. Pero este funesto Slocum lleva las cosas a un extremo que realmente después no tuvo retorno. Empieza a reclamar como si fueran piratas, como si esta nación, después lo dice, una nación indigna de piratas, no tuviera derechos sobre esas tierras. Y debido a que no es respondido por el gobierno de Rosas en el sentido de acusar a Vernet de pirata, le encarga al comandante de una corbeta de guerra que estaba en ese momento anclada en Buenos Aires, comandante Duncan, le encarga que con esta corbeta norteamericana, Lexington, vaya a Malvinas y destruya todo lo que encuentre. Así. Bueno, este comandante, atendiendo a las órdenes de un cónsul que ni siquiera era un cónsul oficial, marcha hacia Malvinas y ahí se produce el primer ataque que sufrieron nuestras islas bajo bandera argentina. Con una forma muy pirata de actuar, invita a las autoridades que habían quedado en Malvinas a subir al barco, y estos, sin conocer lo que estaba pasando, suben al barco y son inmediatamente arrestados. Y comienza el saqueo y la destrucción de Puerto Luis. Fue totalmente arrasada, cañoneada, destruida. Inclusive robaron hasta las ropas y los utensilios y herramientas particulares de los habitantes. Arriaron la bandera argentina y declararon que eso no pertenecía a ninguna nación, que era un territorio libre. Para este momento, todos estos acontecimientos habían llegado a conocimiento del presidente Jackson, norteamericano, quien apoyó por completo estas acciones e inclusive no solamente felicitó a este capitán que había arrasado con la primera población de Malvinas y con su gente, sino que pidió al Congreso que se armara una expedición naval al Atlántico Sur para proteger los intereses norteamericanos. Mientras esto pasaba en Malvinas, acá en Buenos Aires, seguían con la puja de los que, apoyados por este cónsul y toda la parte extranjera que estaba aquí, los norteamericanos que estaban aquí, de llevar a Louis Vernet a juicio, de que la nación argentina pagara una indemnización
por este acto de piratería que se había hecho en contra del barco que había pirateado. Bueno, hubo una cantidad de incidentes que fueron subiendo en tenor al punto tal que el gobernador Rosas lo echa a este pseudocónsul del territorio. Pide que se nombre a alguien más, llega otro de apellido Bailes, que también en un escrito nos calificó a los argentinos o a la nación argentina de una nación insignificante de piratas. Pero no se logra que devuelvan todo lo robado, ni tampoco a los cautivos que habían traído desde Malvinas. Ellos ofrecieron a la población llevársela de ahí, algunos se fueron, muy aterrorizados por el saqueo que habían sufrido. Podemos imaginar lo que pudo haber pasado. Bueno, finalmente acá se va diluyendo en una serie de reclamos y lo que no queda registrado para la historia oficial, pero sí quedó en documentos de la época, actuaban con total impunidad, es que estas autoridades norteamericanas, junto con el cónsul y el embajador inglés, se reunieron y comenzaron a pensar, a planear lo que después sería la usurpación de nuestras islas. Se pusieron de acuerdo como naciones piratas que eran y establecieron un pacto en el cual Estados Unidos reconocería la soberanía británica de las islas si eran ocupadas por los barcos ingleses a cambio de prebendas a los buques norteamericanos para poder pescar libremente. Y así fue. En 1833, pocos años después de lo que había pasado con Louis Bernet, con Puerto Luis absolutamente destruido, pero había población argentina todavía, entran las naves inglesas y comienza la usurpación oficial por parte de esos piratas de nuestras Islas Malvinas. Lo que no quedó registrado en ningún libro de historia de los que estudiamos en la escuela primaria es que todo esto se inició gracias a la acción de piratería, de prepotencia y de colonialismo de los Estados Unidos.